Buenas tardes a todos. Gracias. Uy, se escucha bien, ¿no? ¿Tú me escuchas, Camilo? Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia. Tenemos hoy la segunda sesión de esta jornada de las conferencias de Historia de la Iglesia de la Cátedra del Beato Marcelo Spínola. Aquí el presidente presente. Bien, hoy el tema que se nos propone es la formación de los laicos en Andalucía desde el Vaticano II hasta la época de la sinodalidad, es decir, desde 1965 hasta 2022. Que nos acompañe y nos presenta el tema en cuestión el doctor Manuel Martín Riego, que tratará de presentarnos estos 60 años de historia, ni más ni menos, en apenas una horita y pico, lo cual es un logro, ¿no? Por suerte es un experto en la materia, en lo que a historia de la Iglesia en Andalucía se refiere. Manuel Martín Riego, Manolo para los amigos y alumno, es astigitano, es decir, nació en Écija en 1946, es doctor en Geografía e Historia, licenciado en Historia de la Iglesia por la Universidad Gregoriana de Roma, diplomado en Archivística y diplomado en Arqueología Paleocristiana, entre otras cosas. Su trayectoria está marcada por la docencia y es la trayectoria propia de una persona inquieta por el deseo de conocer y aprender mucho para enseñar y motivar mucho. Por ejemplo, al mismo tiempo que estuvo en Roma sacando la licenciatura en la Gregoriana, estaba dando clases en el Liceo Cervantes, pero le quedaba tiempo para la diplomatura en Archivística y para algún que otro paseo por el Trastevere. Desde 1983 ha estado vinculado a la docencia en varias instituciones, en las que estamos presentes: el Liceo Cervantes en Roma, el Centro de Estudios Cardenal Spínola de Sevilla, la Escuela Diocesana de Teología para Seglares y la Escuela Diocesana de Catequesis, entre otros. Junto con la labor docente, ha participado en congresos nacionales e internacionales e impartido conferencias en universidades españolas y extranjeras, seminarios e instituciones académicas, sobre todo en América Latina, en Perú, en Chile, en Guatemala, etc., ayudando a los misioneros sevillanos durante todos los veranos, desde 2006 hasta 2012. Eso que decíamos del tiempo libre, pues cuando no estaba en Roma, estaba en Latinoamérica. Actualmente es profesor de Historia de la Iglesia en la Facultad de Teología de Sevilla, donde imparte clases desde 1986, cuando no era facultad, hasta la actualidad. Además, es el director de la Cátedra Beato Marcelo Spínola, que organiza las jornadas de las que estamos participando. Por si esto fuera poco, es sacerdote desde 1972, por lo que le felicitaremos las bodas de oro en unos meses. Los primeros años de su ministerio los ejerció en Sevilla, en el Polígono Sur, la carretera de su eminencia, en el Polígono Norte. En estos barrios populares, además de las tareas pastorales, realizó una labor de culturación, de alfabetización, pues el grado de analfabetismo en dichas barriadas era bajo. Posteriormente se centró en la labor intelectual y de investigación. Actualmente, después de toda una vida dedicado a ello, desde 2013 es párroco en Castilleja del Campo. En el ámbito de la investigación ha sido el fundador y primer director de la revista Isidorianum, cuyo actual director es Álvaro Pereira. Sus publicaciones se centran sobre todo en la historia de la Iglesia, sobre todo en la Archidiócesis de Sevilla, en temas de economía, sociedad e Iglesia sevillana, clero parroquial, catedralicio, arzobispo sevillano, seminarios conciliares, centro de estudio eclesiástico, mundo de la educación, órdenes y congregaciones religiosas, entre otros temas. Tiene publicado una docena de libros, un centenar de artículos en revistas especializadas, extranjeras y nacionales, numerosos capítulos de libros y más de un centenar de recensiones de libros para revistas especializadas, sobre todo en Isidoriano. Entre sus libros destaca La formación intelectual del clero, de 1994, Las conferencias morales y la formación permanente del clero en la Archidiócesis de Sevilla, del 97, Los concursos a parroquias en la Archidiócesis de Sevilla, que en clase hemos hablado de este libro y la importancia que tiene por la división de las parroquias y de los pueblos, de entrada, de salida. Su último libro, Colegio de la Sagrada Familia de Sevilla, se publicó en 2020 con motivo del 125 años de la presencia de las Carmelitas de la Caridad Vedruna en el barrio de la Macarena. Por último, cuenta con publicaciones centradas en la historia religiosa de algunos pueblos de la provincia de Sevilla de Andalucía, incluso de San Fernando. Hoy nos habla de la formación de los laicos en Andalucía desde el Vaticano II hasta la actualidad, en continuidad con la conferencia de ayer y aceptando el desafío del ponente que estuvo ayer entre nosotros, que afirmaba que desde el concilio no se ha profundizado lo suficiente en la cuestión de los laicos, aunque actualmente es un tema candente. Espero que disfrutemos todos y que tengamos un buen rato de conferencia.
Pues buenas tardes y muchas gracias. Manuel, como tú dices que yo soy asturiano, yo diré que tú eres cañailla, que eres de San Fernando. Me hacía ilusión de que empezaran ya a presentar los alumnos y con esta primera experiencia, pues nada, lo ha hecho divinamente, aunque te ha inventado más de una cosa. Bien, el tema que nos toca, por cierto, los que han llegado ahora, aquí hay una hojita para Julio, si quiere una. Eso. El tema es la formación de los laicos en Andalucía desde el Vaticano II a la sinodalidad, es decir, de 1965 a 2021. Justificamos el tema de una forma muy sencilla, y es que los últimos años la cátedra se ha movido más en torno a acontecimientos que estaban sucediendo. Es decir, la temática ha tenido que ver mucho con el acontecimiento. En el 2020 fue con motivo del 50enario del Centro de Estudios Teológicos, se dedicó a la formación del clero, facultades, etcétera. El año pasado, desgraciadamente, con motivo de la pandemia, se dedicó a ese tema, pandemia, enfermedades y devociones en Andalucía, y este año, ya con la sinodalidad, nos parecía a lo mejor tocar la formación de los laicos. Bueno, los laicos existen en la Iglesia desde siempre, pero no han sido objeto de profundización hasta época más reciente. Han sido los convidados de piedra en todos los sitios. Ya Antonio Rosmini, en su famoso libro Las 5 llagas de la Iglesia, hablaba de esa separación entre cleros y laicos. Los laicos, callaos, estaban más guapos. Anterior al Vaticano II, cuando la Iglesia pierde ya todo su poder, toda su influencia en la sociedad con procesos de secularización, etcétera, pues la Iglesia empieza a darle más cancha, y ya en el siglo XIX pues, y XX hay documentos pontificios en torno a los laicos. Es verdad que entonces se está interpretando a los laicos como la mano derecha del obispo. No tenían independencia prácticamente, sino la mano larga del obispo. Donde no llegaba el obispo, llegaban los laicos. En ese esquema piramidal, papa, obispo, sacerdote y laico. Este obedece a este, está a este y está a este. No había otra eclesiología por medio. Pero ya empiezan prácticamente en pleno siglo XX algunos de ellos a hablar. Por ejemplo, el Papa Giuseppe Melchiorre Sarto, de 1903 a 1914, ya habla en el fermo propósito sobre los laicos. Es verdad que le da el papel de meros ejecutores de la jerarquía. No olviden ustedes que en Italia la cosa estaba muy compleja por la cuestión romana. Recuerden que todavía Italia estaba excomulgada por Pío IX, por el latrocinio de los estados pontificios, y el non expedit impedía que se presentaran a las elecciones como electores o como miembros para votar. Posteriormente, ya con el Papa Giacomo della Chiesa, con Benedicto XV, hay una mayor flexibilización. Pero quien podríamos decir que es el padre de la acción católica y, por tanto, relacionado con los laicos, es el Papa Achilles Ratti, el Papa Pío XI, de 1922 a 1929. Él tiene una famosa encíclica, Non habemos bisogno, no tenemos necesidad, cuando Mussolini ataca a la acción católica, y la ataca
Bueno, fundamentalmente por el fascismo y porque él quería educar a los jóvenes italianos, ¿no? Y entonces, claro, la Acción Católica, los clubes deportivos católicos iban en contra de la expansión de la teoría de Mussolini. Pero prácticamente se puede decir que es el creador de la Acción Católica, dividiéndola en 4 ramas, que es la que hemos conocido, por lo menos la gente de mi generación, que ya hace tiempo, ¿no? La Acción Católica de hombres, de mujeres, y las 2 ramas juveniles, de hombres y mujeres. Ya en 1924, como Monseñor Cardin, que después fue cardenal, funda la JOC, la Juventud Obrera Católica, que sigue durando, ¿no? No tiene hoy la potencia que tenía. Por ejemplo, cuando yo estaba en el seminario y después de sacerdote, yo fui conciliario en esos barrios que tú has dicho, había una JOC floreciente y trabajábamos, ¿no? El estilo era precioso, era la famosa revisión de vida, el ver, el juzgar y el actuar. Se partía del ver, que era la realidad, o familiar, o de barrio, o de empresa, se juzgaba en torno a los evangelios y después venía el compromiso. Ese método totalmente educativo lo han seguido muchísimas personas. Pero con la hoja que se le ha dado a ustedes, el punto segundo es documentos pontificios sobre los seglares a partir del Concilio Vaticano II. El primero es la Apostolical Acta Citatis, de 1965, es un decreto, no es una constitución ni demás. Es aprobado prácticamente en 1965 y además prácticamente solamente salieron 2 votos en contra en ese momento. Tiene 5 puntos el decreto y va hablando constantemente sobre la formación. El decreto parte de lo que aquí se dijo ayer, de la eclesiología del pueblo de Dios, que se trata no solo aquí, sino sobre todo en la Constitución Lumen Gentium y en la Gaudium et Spes. Y la formación de los laicos se le da importancia a lo que se dijo aquí, al bautismo. Por ejemplo, la exige la formación no solo el continuo progreso espiritual y material del mismo seglar, sino también las varias circunstancias de cosas, de personas y de deberes a que tiene que acomodar su actividad. Esta formación para el apostolado debe apoyarse en las bases que este Santo Concilio ha asentado y declarado en otros lugares. Y aquí hay un aspecto que subrayar. Además de la formación común de todos los cristianos por el bautizo, no pocas formas de apostolado por la variedad de personas y ambientes requieren una formación específica y peculiar. No se trata solo de que tengan una formación teológica, que también, sino la formación específica al mundo al que vive. Ayer Leonardo hablaba de cómo la vocación laical se vivía profundamente en la profesión, en el ambiente en que uno se desarrolla, en la familia, en el estudio, en la fábrica, en la profesión. Otro documento pontificio es el Evangelii Nuntiandi de Pablo VI. Es bueno conocer esta exhortación pastoral porque el Papa actual, Bergoglio, insiste mucho en la Evangelii Gaudium en esto. 2 cosas saca Bergoglio de ahí. Es la evangelización, la alegría de evangelizar, Evangelii Gaudium, subrayando que la suprema ley de la Iglesia es evangelizar. Ayer nos dijeron que la Iglesia no es un fin en sí mismo, sino su tarea es la evangelización. Y destaca, y yo
Me agrada muchísimo de Pablo VI, que entonces tenía el pobre todas las enfermedades y era un sándwich entre la izquierda radical del concilio y la derecha radical del concilio, que insistiera en la alegría de la evangelización y que no se podía ser un cristiano no alegre. Después el Papa Wojtyła, San Juan Pablo II, pues insiste también en otro documento, pero no obstante vamos a ver un documento de Pablo VI. El campo propio de su actividad evangelizadora, dice de los laicos, es el mundo vasto y complejo de la política, de lo social, de la economía, de la cultura, de la ciencia y de las artes, de la vida internacional, de los medios de comunicación de masa, así de otras realidades abiertas como el amor, la familia, la educación de los niños y jóvenes, el trabajo profesional, el sufrimiento, etc. Mientras más laicos responsables sean de ello, más se da el proceso de evangelización. Insiste mucho Pablo VI en esto. Recuerden ustedes la cultura del Papa Montini o San Pablo VI, insiste también muchísimo en el papel de la educación. No olviden ustedes que Pablo VI fue de la Acción Católica y tiene una formación muy amplia en ese sentido. San Juan Pablo II tiene otro documento, una exhortación apostólica, el 30 de diciembre del 88, cuando él insiste en la Christi Fidelis Laici y habla fundamentalmente también de la formación. Insiste sobre todo en la formación de la doctrina social de la Iglesia. Un católico, un seglar, un laico, un cura, no puede estar ajeno a la doctrina social de la Iglesia. Reivindica el Papa esa formación. Y hablando de la formación, el mismo Papa dice, es particularmente significativo por su acción misionera y apostólica el crecimiento personal en los valores humanos. Precisamente en ese sentido el concilio ha escrito: los laicos tengan también muy en cuenta la competencia profesional, el sentido de la familia, el sentido cívico y aquellas virtudes relativas a las relaciones sociales, la probidad, el espíritu de justicia, la sinceridad, la cortesía, la fortaleza de ánimo, sin lo cual no puede haber vocación cristiana. Es lo que en mi época, con unas palabras más simples, decíamos el testimonio y el compromiso. Si no se da ejemplo en la sociedad, mal cristiano se es por muchas misas que uno escuche. Y después el Papa Benedicto XVI, el Papa Ratzinger, también nos habla cuando da varios discursos, que aquí lo pongo en la hojita, a la Asamblea Plenaria del Pontificio, del Consejo Pontificio para los Laicos, que la crea Pablo VI, este consejo, en 1967. Y vean, vocación de los laicos en la Iglesia y en el mundo. Y vean el último, testigos de Cristo en la comunidad política. Y hace una defensa, para mí, muy bonita, del cual es el papel de la política, en el sentido griego de la palabra. Y nos centramos en el Papa actual. El Papa actual no hay que hablar de él, porque está gobernando, y ustedes han escuchado de él muchísimas cosas y lo estamos viendo. Gobierna o sirve, como queramos emplear, desde el 2013, y desde el principio él ha hablado de una iglesia, pueblo de Dios en salida. Eso lo ha dicho el Papa desde el principio, porque al poco tiempo de llegar a la sede petrina, él insiste en la Evangelii Gaudium, teniendo como base
la del Papa Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, habla de la tarea de la evangelización. Y es tarea también fundamental para los laicos. Vean algunos textos suyos, por no insistir mucho para poder tratar la cosa en Andalucía. La palabra viva de Dios necesita ser predicada con pasión y alegría. Texto de Pablo VI. A través del testimonio cristiano para poder derrumbar hasta los muros más altos que aíslan y excluyen. Es la hora de ustedes, le dice a los laicos en el famoso Congreso de Laicos de 14 de febrero en Madrid, donde había pues 17.000, participaron más de 50.000 laicos en varios años, y allí fueron 2.000 al Congreso de Madrid. Y este es el discurso suyo. Es la hora de ustedes, de hombres y mujeres comprometidos en el mundo de la cultura, de la política y de la industria, que con su modo de vivir sean capaces de llevar la novedad y la alegría del Evangelio allí donde estén. Como ven ustedes, es la evangelización la tarea fundamental de los laicos, dirán ustedes, y de los sacerdotes, ¿sí? Claro. Pero cada uno tiene un campo concreto, aunque muchas veces interactúan los campos, ¿no? Por huir del clericalismo laical, y es mejor ejercer esto en la calle y en la política, pero también hay que ejercerlo dentro de la Iglesia, esa tarea laical, con un peligro de que se puede convertir en un mal clérigo, ¿no? Y es el clericalismo o el carrerismo laical, que también insiste el Papa Bergoglio en ese sentido. Y después las otras tareas suyas, la Fratelli Tutti y los demás documentos, insisten también en ese aspecto. Lo último que sabemos del Papa en este terreno, pueden ustedes ver muchos documentos suyos porque están cargados en la red, es todo el tema de la sinodalidad. Saben ustedes que esto va a comprometer a la Iglesia durante prácticamente un trienio, ¿no? De 2021 a 2023, aunque ahí hay una corrección que he puesto 2013, esto sería un cabezazo en ese momento. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Como más de uno de los que estamos aquí estamos trabajando en ello, nos damos cuenta la eclesiología que hay detrás. Es decir, la Iglesia es comunión, es participación y misión. Y el Papa Bergoglio es el que más ha insistido en los últimos años de discípulos misioneros. No solo en Aparecida, sino cuando estaba en Buenos Aires y cuando estaba de Papa. Por poner dos o tres expresiones suyas en toda la cuestión del sínodo, está la siguiente. La palabra sínodo contiene todo lo que necesitamos entender, caminar juntos, laico, pastores y obispo de Roma, incluido él. Es un concepto fácil de expresar con palabras, pero no tan fácil ponerlo en práctica. Lo dijo en el aniversario del sínodo de 2015. La Iglesia sinodal es una Iglesia de la escucha, con la conciencia de escuchar más que de oír. Es una escucha recíproca en la cual cada uno tiene algo que aprender. El obispo de Roma también, porque antes se ha nombrado él. No olvidéis esta fórmula, la fórmula del libro de los Hechos de los Apóstoles, el llamado Concilio de Jerusalén. Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más carga. Si la presencia del Espíritu Santo es el protagonista de la Iglesia durante 21 siglos y es el protagonista de toda
la Iglesia. Y dice un punto que él ha insistido en muchísimas veces, y sobre todo cuando ha condenado el carrerismo eclesiástico. Son sus discursos ante la curia en Navidad, que a muchos de ellos le agua los turrones. Dice: los pastores caminan con el pueblo, a veces en medio, a veces delante y a veces detrás. El buen pastor tiene que moverse así, delante para guiar, en medio para animar y no olvidar el olor del rebaño, expresión que le gusta mucho a él. Detrás, porque el pueblo tiene también instinto. Tienen un instinto para encontrar nuevos caminos y hacia adelante, o para encontrar el camino. La sinodalidad nos ofrece el marco interpretativo más adecuado para comprender el ministerio jerárquico. No se opone la sinodalidad a eso. También dice que no es la Iglesia un parlamento, ni mucho menos. Y dice él, y esto creo que ustedes lo entienden mejor que yo, hay mucha resistencia a superar la imagen de una Iglesia rígidamente dividida entre dirigentes y subalternos, entre los que enseñan y los que tienen que aprender, olvidando que a Dios le gusta cambiar de posiciones. Y habla del texto del Magnífico. Bien, esto podríamos decir de los documentos pontificios, que esto, si entran ustedes en cualquier revista o en la red, lo pueden encontrar ustedes. Como desde el Vaticano II hasta hoy, las distintas diócesis andaluzas han garantizado la formación de los fieles laicos. Ustedes saben mejor que yo que hay 10 diócesis andaluzas. Pasar una por una diciendo cómo ha actuado, ni yo tengo todos los datos, ni ustedes me lo van a aguantar. Pero sí voy a sacar puntos significativos de algunas diócesis de ella. Por ejemplo, en Sevilla, rápidamente que termina el concilio, en 1965, el cardenal Bueno Monreal crea la Escuela Diocesana de Teología para seglares y la crea en noviembre de 1968, a los 3 años del concilio. Es la primera escuela de teología de seglares que se hace en Andalucía. Motivo: el impulso renovador del Concilio Vaticano, la importancia del laicado, que es la porción mayoritaria de la Iglesia y la más necesitada de formación religiosa y teológica. Eso se decía antes, hoy no lo sé. Y la voluntad de 3 sacerdotes que movilizaron la diócesis. Y se crea la Escuela Diocesana de Teología. De ella yo fui profesor bastante tiempo, y lo que se estudiaba en la Escuela Diocesana de Teología es lo mismo que estudié yo en la carrera eclesiástica, eso sí, más baja de contenido. De hecho, los profesores del Centro de Estudios Teológicos éramos los profesores de ella. Desde 1968 a 2014, que acaba la Escuela de Teología, para ser asumida por el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, pasaron más de 10.000 personas, alumnos y alumnas. 10.000. Yo me he encontrado en las distintas parroquias que yo he estado, echando una manita, o que sea, personas muy preparadas y muy capacitadas, tanto que en Sevilla se hizo famoso en la escuela que de vez en cuando algunos curas nos llamaban porque parece ser que los seglares estaban sabiendo más teología que ellos. Y claro,
Esa fue una cuestión, por ejemplo, en Málaga. En Málaga tenemos ya, en el año 1989-90, promovido por el obispo Busarray en aquella época, la Escuela Diocesana San Manuel González de Málaga. Vean ustedes que esa escuela diocesana tuvo sucursales, perdonen la expresión, en Antequera, en Melilla, en Marbella, en Mijas, en Costa, en Nueva Andalucía y en Ronda. En sus 28 años de andadura, el ciclo completo de formación teológica lo realizaron 1.237 alumnos. El objetivo, pues, dar una formación teológica a los responsables de la pastoral en determinada parroquia, pero sobre todo personas que deseen una formación básica y sistemática de la teología para ejercer cristianamente su profesión. La Escuela Diocesana de Asidonia Jerez, bueno, me han prometido mandármela, no me la manda todavía, pero seguro que me lo mandan cuando vaya a salir el texto, se incluye. Cádiz, Ceuta también lo tuvo, Huelva también, Guadix, Baza y Granada. Prácticamente todas las diócesis, no me voy a parar porque esto será publicado y entonces lo tendrán ustedes. Más tarde, a partir del 2005, que es la primera, o quizá antes, en los años 90 y tanto en Cádiz, Ceuta, me parece que estaba Ceballos entonces de obispo, don Antonio Ceballos, se crea el primer Instituto Superior de Ciencias Religiosas, incluso a distancia. Y por ahí pasaron muchísimas personas. También había en Jerez el ISCRA, que lo conocerá allí, que es el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Asidonense, y que está conectado con la Universidad de Salamanca. Casi todas se incluían o estaban dirigidas por San Dámaso. Esto me parece, según yo he visto el expediente de don Juan del Río de Feliz Memoria, pues se anexa a la Universidad de Salamanca, incluso la de Sevilla, que el expediente lo incoa don Carlos Amigo, tenía intención a Salamanca. Después, cuando don Juan José retoma el tema, se dirige hacia San Dámaso y en el 2011 empieza el instituto y conviven instituto con Escuela Diocesana de Teología. Miren ustedes, por si les sirve el dato, no vamos a entrar en más cosas, pero en el curso 2019-2020, ese curso tenía 242 alumnos en bachillerato y matriculado en licenciatura de Ciencias Religiosas, 11 en la DEC, 25 en la Escuela Diocesana de Catequesis San Isidoro, 49 en la de Liturgia de San Leandro, 21 en la de Hermandades, 10 en la Escuela Diocesana de Familia, 11 en la de Medios de Comunicación, 22 en la de Cáritas y 62 en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Málaga también consigue esto y Granada también lo consigue. Como verán ustedes, no podemos extendernos en cada uno, pero el esquema es el mismo. El objetivo es que ningún fiel cristiano se quede sin formación teológica porque no hay medios concretos. Y se van abriendo escuelas de teología, institutos, etc. Pero esa no era toda la formación. Podríamos decir que es la formación reglada, la que podemos conocer, la que genera expediente y la que genera archivos. Porque hay alumnos,
Hay matrículas, hay notas, hay expedientes, hay profesores, hay horarios, etc. Pero ha habido otro tipo de formación, menos reglada, pero a lo mejor que ha llegado incluso hasta más gente. Pongo simplemente aquí, hay unas delegaciones, saben ustedes, en todos los sitios, diocesanas de seglares o para laicos, y de ahí se da también formación, y de ahí, por ejemplo, el Congreso de Católicos Españoles en el 2020 se dirige todo de las delegaciones, y las delegaciones son las que vuelcan los datos y las que siguen trabajando posteriormente en ello. Yo quería insistir en el punto 3, las dos últimas rayitas. Se habla de la acción católica que se está intentando poner y no cuaja. Quizás porque en los años 60 no desaparece, hay una problemática que yo no voy a entrar aquí ahora, pero lo que sí es verdad es que la Acción Católica entonces tenía más de 1 millón de militantes en España, en los años 68. La general, con la parte de mujeres, de hombres que he dicho antes, de jóvenes, pero hay otra especializada según los ambientes. El ambiente era el estudio, la universidad, los estudiantes. El ambiente era la rural, el campo y la Juventud Obrera Católica, la JOC y la OA. De hecho, en Lora acaban de cumplir 75 años de la formación de la OA en Lora del Río y acaban de escribir un libro. La JOC ha tenido más desgracia porque los que estábamos al frente de ella estábamos muy metidos entre los jóvenes, pero muchas veces no llevábamos datos ni apuntábamos, ¿no? No obstante, me consta que la historia de la JOC de Sevilla y de Andalucía se está más o menos haciendo. Yo no he encontrado, desde luego, documentos y yo tuve 3 equipos de JOC. Pero hay otras formaciones de laicos. Y ahí he puesto, por poner unos cuantos, lo que yo pueda a lo mejor conocer más. Pero, por ejemplo, movimientos apostólicos, pues hay muchos en la Iglesia, con distintos nombres. Pero en las mismas parroquias, me consta, por compañeros míos, o incluso por mi experiencia personal, que se organizan cursos de formación litúrgica, de formación bíblica, quizás sea la que más se lleve, y de formación de historia de la Iglesia, en esa menos porque requiere una especialización. Pero yo recuerdo la década del 90 al 2000, en la parroquia de la Barzola, por la parte cercana al Polígono Norte, en la parroquia que yo iba los fines de semana, había un grupo de 80 personas estudiando historia de la Iglesia. Además, era un buen equipo, más que en el seminario, prácticamente. Y en la parroquia de ahora, de Castilleja del Campo, un pueblito por ahí perdido, pues aquí hay un testigo de que este año hemos hecho el 5º curso de historia de la Iglesia. Y si a mí se me olvida, me lo piden ellos. Cuando llega octubre, dicen, no hay este año historia de la Iglesia. Por ejemplo, vean que las parroquias pueden ser foco de formación. No digamos el sermón del cura cuando se hace buen sermón. También es una formación si el sacerdote se programa, incluso hasta un quinario, si uno hace un plan cíclico de formación, puede ser, sin duda, una cosa interesante para los laicos, ¿no? Las mismas hermandades, saben ustedes que tienen cursos
de formación, bien bíblica, histórica, teológica, etc. Y por otro lado están los arciprestazgos, que también se reúnen muchas veces para algún tipo de formación a los laicos. El nuestro, el de Pila, se ha reunido con determinada frecuencia y nos han pedido a algunos que demos algún tipo de curso de formación, bien algunos sobre la pastoral de la salud, otros sobre la catequesis, otros sobre las cofradías y otros sobre la Iglesia o sobre determinados papas. Y después hay un tema que a mí sí me interesa subrayar hoy, ¿no? Aparte de las escuelas parroquiales, que aquí subrayo, y de los matrimonios de Nuestra Señora, creo que aquí hay alguien que está en los matrimonios de Nuestra Señora, y creo que también ahí hay formación, porque los matrimonios se reúnen, tienen su Eucaristía, pero sin duda también se forman, ¿no? Hablo de Cáritas y de las congregaciones religiosas. ¿En qué sentido? Cáritas tiene en todas las diocesanas un equipo de formación. Un equipo de formación que va a las distintas parroquias formando a los voluntarios. Yo tengo muy claro que cuando en una parroquia, en una institución hay voluntarios, al voluntario lo usamos para todo. Y se quema. Si no se cuida la formación de los voluntarios en las parroquias, los quemamos. Cuando uno da y nos recibe, se quema. Y entonces Cáritas, con muy buena lógica, forma a los voluntarios. ¿Por qué? Supongamos, porque todavía algunos de Cáritas creen que Cáritas es la bolsa. Claro, tiene que ir un formador de Cáritas y decirle: mire usted, señora, no. Cáritas tiene una evolución desde los años 70 para acá y el objetivo de Cáritas es este. ¿No? Y si el párroco, que es el presidente de Cáritas, no forma a su equipo, al final dan más bolsa que el Corte Inglés. Entonces, lógicamente, la formación de los laicos depende mucho de la misma institución que lo acoge. Es una lástima que en muchas parroquias no se ve. Y Cáritas, repito, la tiene. Y en los arciprestazgos también. Y hay una que yo sí he trabajado en ella, y a mí me llena bastante, es la formación que muchas congregaciones religiosas ha dado a su laicado. Aquí se ha dicho, y como aquí hay seminaristas y hay religiosas y gente que tenemos 2 dedos de luces, nos damos cuenta que las vocaciones van para abajo y sin freno. Y las congregaciones religiosas, las femeninas, casi más que las masculinas. Y yo recuerdo ya de los años 1983, estuve yo en Deusto en el primer encuentro que hubo de profesores de Vedruna, de Santa Joaquina de Vedruna, es decir, las Carmelitas de la Caridad. Todavía no tenían la bajada, estaban ya así. Y ellas se dieron cuenta de que si querían prolongar su carisma educativo, tenían que contar con un laicado. Hoy hay colegios Vedruna sin monjas, muchísimos. Pero el carisma se está viviendo. ¿Por qué? Porque se han formado a unos laicos. Es verdad que los laicos defienden su puesto de trabajo. Es un derecho. Pero la profesión se puede hacer con una dignidad impresionante. Yo he escuchado en un colegio Vedruna decir: toda enseñanza es un acto de amor. Si ustedes se dan cuenta, es la formación que tiene un laico. Y hay un montón de colegios que hoy entran en la innovación pedagógica, no solo ya en lo religioso, sino cómo ser un colegio
puntero no quiero decir elitista, un colegio que está en plena innovación pedagógica, o un colegio donde yo he escuchado que los alumnos están por encima de los contenidos. Cuando hoy una programación te mide hasta la respiración, cuando los contenidos son menos importantes que un alumno. Entonces, en ese sentido, pienso que es desde las tareas, a lo mejor porque yo me he educado en ella y he pasado muchas horas, puedo ser más sensible, pero por ejemplo la universidad, una facultad de teología, un colegio, tienen un factor multiplicador. Yo no sé a dónde llega la parroquia, pero desde luego a mí nunca me han llevado a un sitio donde, sin yo tocar las campanas, haya tenido yo 200 personas juntas y le haya dado una clase y hayan salido mejor de lo que entraron. A un cardenal le escuché yo decir que dudaba que era lo más importante, si un colegio o una parroquia. No es frase mía, ¿eh? Entonces, en ese sentido, creo que la profesionalidad, las religiosas, los religiosos, tienen que garantizar fundamentalmente a su profesorado no solo una formación religiosa, sino también una formación profesional. Y hay muchos religiosos que la han preparado también, que hasta los partidos políticos la han utilizado para distintas reformas, lo cual significa que la preparación sin duda ha sido buena. Y en honor a Manuel, que me presenta, pues he incluido el camino neocatecumenal. ¿Por qué? Bueno, porque un movimiento dentro de la Iglesia fundado en 1960 y que, según he leído yo esta tarde, porque he incluido yo esto esta tarde, está en 120 países. Yo ya cuando vi tantos países, por eso no he puesto nada después. ¿No? Es decir, que es un movimiento que saben ustedes que forma a sus militantes o a sus fieles, lo forma en la Sagrada Escritura y me imagino que también en la vida familiar, en la vida social, en la vida política y demás. Y después están las órdenes terceras de muchas congregaciones, carmelitas, franciscanos, dominicos, pues tiene terciarios que se reúnen. Por ejemplo, a mí me consta, porque yo fui a una reunión, que el padre Alfonso Araya, que da clase aquí, que es franciscano, pues se reúne con la orden tercera y le da algunas charlas religiosas sobre la figura de San Francisco o sobre el carisma franciscano. Lo que sí está claro es que si un laico hoy tiene interés, plataformas hay de 10.000 maneras. No digamos ya en la red toda la plataforma de formación que puede haber. Lo que sí queda claro es que sin formación permanente ni el laico ni el clérigo tienen futuro. Porque hoy termina uno la carrera teológica y queda anticuado. Tú pones el título tuyo detrás de las espaldas, licenciado en teología o doctor en historia, no cojo un libro en un mes y ya aquello ha avanzado. Y hoy, sin duda, los católicos necesitamos una buena formación económica, social, política, religiosa. Y hay, bueno, ya lo hemos visto en los papas, hay un campo impresionante en la sociedad, por ejemplo, en la política, en el Parlamento. En el Parlamento se debería de notar a las personas amables, por ejemplo. La amabilidad es una característica, yo no diría religiosa,
pero sí de gran calado moral y de gran calado formativo. Y amabilidad he visto yo poca cuando veo la televisión. Y la amabilidad en la familia y una serie de virtudes pequeñas como humildad, sencillez y demás, entra dentro de una auténtica formación. Y tengo muy claro de que cuando se deja el estudio y se deja la formación, uno se desfonda. Un paseíto por muchas parroquias, verían ustedes eso que estoy diciendo. A lo mejor por la mía, la primera. Entonces, en ese sentido, creo que hay posibilidad de formarse cuando uno quiere, ¿no? Y los que estamos en alguna parroquia, por pequeña que sea, sí nos damos cuenta que la gente de mejor voluntad hoy son los mayores. Los mayores son los que van a los cursos a formarse. De hecho, los problemas que tenemos con las Cáritas es que son todos mayores. Ojalá entrara gente de 22 años. Pero no es así. Bueno, esto sería más o menos la conferencia. No he terminado como en un simposio, pero sí me gustaría, han visto ustedes que cumplió el reglamento que tú dijiste, ¿no? Incluso he dado 5 minutos como hacía algún político. Bien, ¿alguna preguntita? Ven. Y está yendo a las cárceles, claro. Sí, sí. Tú eres trinitario, ¿no? Es verdad lo que dices, ¿no? Y lo que pasa, yo he puesto ahí un largo etcétera, y ahí estará la cárcel, me imagino. Hay un montón de cosas que han sido, aunque no podía ponerse todas, pero vamos, de más sé yo la labor que se ejerce ahí. Ahí está Emilio Calderón también, va por allí, ¿no? Y pues muchas gracias por... Os voy a poner aquí para sacarlo después en la publicación. ¿Cuántas cárceles hay? 5. Bueno, como yo ya voy a estar en contacto contigo, te pido los nombres y las pongo aquí en el texto. Muchas gracias por la precisión. Más cositas. Dime, Julio. El primero de España.
recogiendo lo que tú has dicho del sínodo, veo 2 o 3 cositas que no pude hablar de ellas. Como tú muy bien has dicho, es el modelo en España, es el primero, se hace prácticamente antes que incluso el centro de estudio y demás, porque se convoca en el 66 y dura hasta el 73. En él participamos más de 5.000 personas, unidas en 300 grupos, y en la asamblea concreta, en la catedral, recordará, fueron 293 sacerdotes, 94 sacerdotes religiosos, 60 religiosos y 328 seglares, cuando el Código de Derecho Canónico no permitía seglares, porque estamos en el Código de 1917, ¿no? Y el cardenal Bueno Monreal lo incluye, ¿no? Y tú, que estabas en aquella época, pues sabe que la participación fue tremenda, que se hizo un estudio sociológico de Sevilla, de la diócesis y demás, ¿no? A mí la lástima que me da es que muchas veces estas cosas acaban en el olvido, ¿no? Es decir, que hay una serie de trabajos concretos en el olvido después, ¿no? Porque yo recuerdo que muchas veces los curas de mi época, yo estaba recién ordenadito cuando este sínodo, y casi lo practicábamos en los barrios donde estábamos, ¿no? Por ejemplo, la promoción cultural de determinadas barriadas, de aquí salía, se decía que evangelizar era eso también, el dar cultura a la gente y sacarla de su ignorancia, ¿no? El hombre, sin duda, completo. ¿Cómo será en lo del sínodo? Pues mira, me ha hecho la pregunta del millón. ¿Por qué? Porque yo tengo un grupo en mi parroquia. Hemos leído el documento de aquí, del arzobispado. Incluso estamos con el Vademecum, que es hecho en Roma, ¿no? Empezamos con el discurso del Papa. El grupo todavía no se ha reunido, nos vamos a reunir pronto. De hecho, tenemos el día de San José, toda una tarde dedicada a este sínodo, pero no nos han mandado ni las preguntas. Que no nos han mandado ni las preguntas. Yo no las he recibido. ¿Tú sí? ¿O las has hecho tú? ¿Has recibido las preguntas de fuera? En el documento. Ya, quizá a lo mejor yo estaba... Sí, 10 líneas temáticas sí las he visto yo, pero bueno, nosotros no las hemos... Ya, yo esperaba una cosa así. Pues entonces me he equivocado el tercio, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ver. Yo creo que se va a contar con las opiniones de los laicos. Cuando se nos habla de participación, comunión y misión, participación es que se cuente con nosotros, ¿no? Y que se cuente con lo que una parroquia dice. ¿Qué harán en Roma en el 2023? No te puedo responder. Yo me imagino que si sigue el Papa sirviendo a la Iglesia, eso depende de muchísimas cosas, de la salud, pues irá por esa línea, porque él la ha convocado. Y la ha convocado con esos 3 elementos de participación y comunión, eclesialidad y demás. ¿Qué pasará después con las conclusiones? Porque en el sínodo de la Amazonia sacaron unas conclusiones, ¿no? Votaron muchísimos obispos en determinada línea que después no se aprobó. Así es, ¿no? Entonces, yo no sé lo que sucederá con esto, ¿no? Pero bueno, se nos ha convocado a ese tipo de cosas. Por lo pronto, a mí me ha tocado superar las rémoras de determinadas personas cercanas a mí. Es
Yo he tenido que defender a capa y espada, siendo el más viejo de la zona, el sínodo. Y otros que tienen 40 años menos que yo, estaban cansados. Eso depende de... No lo sé, pero vamos, yo espero que si es verdad todo lo que el Papa nos dice y que el Espíritu Santo es al que hay que escuchar, no a nosotros mismos, pues me imagino que... Ahora, a nivel ya de Iglesia general, hombre, me imagino que hay diócesis y hay naciones más acostumbradas que nosotros a la participación, donde los laicos tienen a lo mejor muchísimo más que decir. Ayer lo decía por aquí y se comentaba con Román, ¿no? Hay naciones centroeuropeas donde los laicos tienen una cancha muy grande y en América Latina pues también lo han tenido. No sé, no te respondo seguro. Pero como eres... Sí, bueno, en eso sí te puedo decir que por lo que he leído en el discurso del Papa, que está aquí, del 9 de octubre del 2021 en la sala del Sínodo, él habla de determinados peligros, de que tengo claro de que el Papa quiere que esto sea un proceso de cambio, que cambie la Iglesia en ese sentido, y dice, por ejemplo, la palabra del Padre Congar de Santa Memoria, que allá hablaron de aquí de él, en falsa y verdadera reforma de la Iglesia. Ayer se habló aquí de jalones para una teología del laicado, dice, no hay que hacer otra Iglesia, hay que hacer una Iglesia a otra. Es el estilo el que tiene que cambiar, y el estilo tiene que ser de cercanía, de perdón, de humildad, de misericordia. Y en esa línea Bergoglio lleva trabajando desde el 2013. Y yo me imagino que esto puede hacerse realidad. Pero, repito, es un proceso que exige una conversión. Si yo no me convierto en mi parroquia, cualquier día en el sermón digo que el cura soy yo. Y doy en la mesa un puñetazo. Pero claro, no sé si me explico. Yo ahí no puedo mandar personalmente. Es decir, yo personalmente me tengo que convertir de que el pastor es el servidor de su iglesia. No van a decir misa mis fieles, no, la digo yo, que paso me ordenaron. Pero ellos pueden llevar la economía, pueden llevar la parroquia, pueden llevar el archivo, pueden llevarlo todo. Y sé yo, el que vaya adelante o vaya en medio o vaya detrás, o un día que me digan, Manolo, lo está haciendo muy mal. Y digo, ¿qué queréis? Que me vaya, ¿no? Ya, pues me voy. No sé, es decir, yo creo que es un proceso que requiere conversión. Yo no sé si tú te habrás dado cuenta que en la reforma de la curia él está teniendo una delicadeza impresionante, aunque a otros se quejan de que dicen que no, pero va despacio y lleva un montón de años trabajando en eso. Están diciendo por ahí por la gente que muy rápido hay decisiones. No lo sé. Lo que sí yo puedo provocar en mí es una conversión personal a ser el último de la parroquia. A que cuando nos reunamos el consejo parroquial y se vote, mi voto sea uno. Y si pierdo, me callo. Y decide la parroquia.
Hombre, yo recuerdo en Burfi, te lo dije antes, en Nicaragua, estuve yo 2 veranos en la pastoral campesina. Eran 100 campesinos los que iban en el verano a formarse al seminario de San José. Aquello lo dirigía Monseñor Pablo y Monseñor David, que murió, que eran 2 encantos de obispo, normal, por la calle, con la gente sentada en un pollete, etcétera. Y yo le di historia de la Iglesia a gente que andaban 20 kilómetros para abrir una capilla y para ser ministro de la Eucaristía. Y como yo era muy curioso, me fijaba. Algunos llevaban en las botas agujeros así de gordos. 20 kilómetros. Abrir una capilla, hacer una lectura de la Biblia y dar una comunión. Y aquí nos podemos permitir el lujo de decir, hombre, porque usted la misa a las 10, que las 9 es muy pronto. Es otra realidad distinta. Hombre, yo en ese sentido soy optimista. Porque bueno, ¿por qué no va esto a cambiar? Cambió el concilio, fue un proceso lento, esto no es igual, ¿no? Porque aquel proceso tuvo otra época, entonces hoy hay una serie de instancias que van en contra de esto. Vamos, cuando digo instancia me refiero a instancias intraeclesiales, ¿no? De gente que piensan que, bueno, que esto es un gusto del Papa o algo por el estilo, ¿no? Cuando esto es una cosa que además demandan las personas. Tú puedes tener tus ideas muy claras, pero un sacerdote o es misericordioso, o es humilde, o es agradable, o es amable, o mejor que venda castaña si no lo es. Es decir, que, y esto son conversiones personales. Todos estos muchachos se están formando en el seminario, tú incluido. Le estarán dando buena formación. ¿Cómo van a ser párrocos ustedes? Pues no lo sé, pero desde luego como no aprendan humildad, sencillez, como no condenen a nadie, pues no serán buenos párrocos. Al final voy a acabar con un ejercicio espiritual aquí, prácticamente. Dime.
Sí. Vamos a ver, cuando es verdad, lleva razón que ha habido un error por mi parte de poner solamente la formación de laicos más en la parte del tejado teológico. Sí, no, que tampoco lo es tan así, porque por ejemplo, doctrina social de la Iglesia se da en esto, no todo es liturgia. La teología que se ha dado, a mí me consta en la época en que yo la di, era una teología que abría perspectiva a muchísimas personas, no digamos la teología moral, ¿no? Sí ha habido a lo largo de la historia de la Iglesia en estos años en Andalucía una especie de formación ad extra, si es que se puede hablar ad intra y ad extra. Creo que son cosas complementarias. Por ejemplo, la acción católica especializada. La católica especializada, cuando tú cogías una revisión de vida era una formación impresionante con una gran pedagogía. Requería el conocimiento de la realidad social, económica, política, etc. Requería después el juicio evangélico y requería después el compromiso cristiano. Con un ejemplo, lo bajaré. Año 1970. Los curas de su eminencia, de los pajaritos, todo aquel sector, veíamos la necesidad de colegios en su eminencia. Revisión de vida, realidad, carencia de colegio, carencia de cultura, carencia de formación. Ver la realidad. Eso te llevaba horas en ver la realidad, porque tendría que pasear por el barrio, ver la realidad, juzgar a la luz del Evangelio y a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Y después venía el compromiso. Te voy a decir el compromiso cuál fue. Que los curas predicamos en 2 domingos sobre la escuela y la necesidad de la escuela. Y nos multaron a todos. La multa no se pagó. Yo no he hecho una gorda, vamos. Quiere decir que formación en ese sentido ha habido. En la acción católica, sin duda, pero además si hay, por ejemplo. Cuando se habla aquí de darle importancia a la profesión, ahí hay una gran parte de incidencia social. Yo hasta ahora no he estado en ningún movimiento, había, por ejemplo, en otra época, movimiento de profesores cristianos, en los años 70, por ejemplo. Y recuerdo ahora mismo el que era el formador de esos maestros. Hoy creo que no se da. Por ejemplo, a lo mejor hay formadores salesianos o antiguos alumnos salesianos, ¿no? Están en la vida pública los propagandistas de Ángel Herrera Oria y de Ayala. Son grupos que inciden en la sociedad, a lo mejor en política no tanto, porque no son partidos. Pero bueno, sin duda tiene que haber movimiento. Yo no sé si en las asociaciones que tú vas a dar posiblemente tú digas más mañana.
Sí, sí, de hecho, por ejemplo, ya en cosa de católico, hoy no se defiende, por ejemplo, un partido católico. Ya eso no tiene consistencia en la sociedad nuestra. Ni un cine católico, ni un periódico católico, ni un festival de San Remo católico. Es decir, antiguamente la Iglesia pensaba que el mundo era malo, ella se excluía en su muralla, era sociedad perfecta y tenía que tener todas las instituciones, colegio católico, prensa católica, cine católico. Hoy por ahí no van los derroteros, ¿no? Tú hablas muy bien de que tú no estás asociado a nada, que yo sepa, vamos. Y más testimonio cristiano en la universidad, cada vez que la Iglesia te pide una cosa, cada vez que la Iglesia te pide un servicio. El testimonio de vida es personal, es muy de eso, porque además después cuando se forman grupos ya sale el listo que quiere mandar, o el otro, o el otro, o el otro, ¿no? Pero por ejemplo testimonios así, vamos, los deslumbrantes son de esto, pero cualquier vejita de mi parroquia, que va a visitar a los enfermos, esto, lo otro y aquello, y está más mala que la que está visitando, pues es un testimonio. Y un testimonio, termino los ejercicios espirituales, que edifica la Iglesia. La Iglesia existe hoy por esa gente, no por el párroco, ni por los papas, perdonen la expresión. La Iglesia hoy sigue viviendo por ese testimonio de personas tremendamente humildes que dan lo mejor que tienen de sí mismas por su fe en Jesucristo y ya está. Y la que no, a lo mejor no va a misa, pero está al pie de su hijo que está enfermo sin quejarse. Pero vamos, si va un poquito por cosas católicas, de instituciones totalmente católicas, no es la época. La democracia cristiana prácticamente murió en todos lados, ¿no? Y los propagandistas, yo estoy trabajando con ellos y a mí no me ha llegado la propaganda. Y yo estoy allí 11 años. Sí, sí, sin duda, sí. ¿No? Y han tenido un congreso, pero es puntual, ¿eh? Por ejemplo, perdone la expresión, yo te he dicho que yo he estado 11 años y no lo he visto, el testimonio más fuerte que debe ser la universidad, yo no lo he visto en los jefes, así de simple. Es decir, y había una serie de profesores que no lo eran y que daban un testimonio de preparación tremenda. Yo he visto como un propagandista ha dado una clase que mejor que se hubiera callado. Y a lo mejor otro que no lo es, pues ha dado un testimonio. En lo de católico, por ejemplo, recuerdo los años 70 y tantos, el grupo de maestros católicos en el que yo participé, bueno, incluso me nombraron conciliario sin yo querer, por tanto no lo ejercí, pero aquello cayó, sí, porque me voy a reunir yo con 8
Si a lo mejor mi testimonio de otra manera, y a lo mejor yo doy testimonio con este, que no es católico, pero que nos entendemos perfectamente en cómo tenemos que educar a las generaciones jóvenes, por ejemplo. Yo no conozco aquí ni psiquiatras católicos, no sé si los hay. Los habrá, seguramente. Pues nada, estamos emplazados para mañana. Muchas gracias, que tengáis buena noche y saludos a los que nos están escuchando y a ti 1.000.000 de gracias.